Pierluigi me arrastró al fondo de la cámara, riendo. Todos habían bebido mucho y no paraban de beber. Tardé un rato en percatarme de que las mujeres que nos acompañaban eran muchachos emperifollados con ropas femeninas, y el hijo de Alejandro Farnese rió con tal bulla de la trampa en la cual había hecho caer al duque de Bomarzo, que sus carcajadas y ahogos cubrieron durante buen espacio el rasguido acompasado de los instrumentos de cuerdas y las lánguidas inflexiones del cantor. Silvio y Juan Bautista Martelli, desdeñando la etiqueta, requirieron, para no quedar a la saga, los vasos y los frascos de vino, y en breve se habían sumado al coro estrepitoso. Yo, aunque también bebí bastante, permanecí algo aparte de la batahola general que sacudía la góndola y que amenazaba con desembocar en franca orgía. Me deshice de los brazos de Pierluigi y me ubiqué a proa. Había en el gran canal otras barcas como la nuestra, ruidosas, floridas, que aprovechaban la tibieza de la noche. En los palacios parpadeaban los fanales que decoraban los portecci de los altos oficiales navales de la República y que proclamaban también la notoriedad familiar de quienes, de siglo en siglo, habían desempeñado las funciones más codiciadas. A su luz se engreían los escudos de las viejas estirpes, colocados orgullosamente en los atrios, y se adivinaban, bajo los pórticos, entre los adornos de mármol trenzado que ascendían hacia los góticos balcones polícromos, las locales destinados al comercio, porque Venecia era una mezcla inseparable de vanidad señorial y de prudencia mercantil. Venecia, enrejada de andamios en las nuevas construcciones que anunciaban el crecimiento incesante de las arquitecturas suntuarias, se presentaba entonces ante el viajero con los solos atributos que derivaban de su propia gloria, de su propio esfuerzo, de su propia corrupción, todavía sin la sugestión romántico-turística, sin la propaganda del aporte extranjero y literario que brota de Goethe, de Byron, de George Sand, de Musset, de Wagner, de Browning y de Ruskin. El falso palacio de Desdémona seguía siendo el palacio de los Contarini, y la ciudad seducía con la única seducción de su presencia extraña. Juan Bautista, poco acostumbrado al vino, sufrió pronto sus efectos, parecía endemoniado, obedeciendo una insinuación de Pierluigi, y antes de que yo pudiera detenerlo, porque los muchachos vestidos de mujeres me interceptaron el paso con sus faldas opulentas en la embarcación insegura, se despojó de las ropas hasta quedar totalmente desnudo. Entre los aplausos de los tripulantes de nuestra góndola y de las vecinas, sirvió como un bronce de Juan de Boloña o de Benvenuto, como uno de esos delicados bronces de Benvenuto que se alzan en la base del Perseo, y empezó a fingir con ademanes torpes que era una estatua. Su cuerpo enjuto, ceñido, en la breve cintura, estirado en las largas piernas, espejeaba bajo el claror de la luna y las farolas. Oí, en el escándalo, estimulado doquier por los músicos y los cantantes que me llamaban desde un batel cercano, en el que nos habían reconocido, a pesar de las máscaras, y divisé a Hipólito de Medici, a Maherbale y a dos mujeres, una de ellas de tan extraordinaria hermosura que no podía ser sino Zafeta, la cortesana. Maherbale había adelgazado mucho, y eso había acentuado el parecido que evidenciaba nuestro parentesco. Hipólito, que era quien me había llamado, llevaba el raro atavío de pieles con la emplumada toca que trajo de Hungría. Su proximidad me turbó, me desesperó, me angustiaba que me hubieran sorprendido así en medio de esa gente, pero el destino quería que cada vez que yo participaba involuntariamente de una escena ambigua, como cuando Benvenuto Cellini me besó en la playa del Castillo de Palo, uno de mis hermanos fuera testigo de mi actitud. Me sentí enrojecer hasta la raíz de los cabellos, y liberándome de las ficticias mujeres me puse de pie. Brillaron los topacios de mis guantes, y de un empellón arrojé a Juan Bautista al agua. Con ello maduró el regocijo de los circundantes, mientras el muchacho, mascullando improperios, nadaba con pereza hacia los muelles. En ese instante, sobre la gritería, surgió otra, más poderosa, más grave, henchida de peligro y de terror, y a la distancia vimos las llamas del incendio. Un palacio, el de los Cornaro, que se vanagloriaba de su consanguineidad con la reina de Chipre y con los memorables Lusignan, ardía en la brisa que había comenzado a levantarse y que amenazaba transformarse en viento, como si el otoño reclamara por fin su postergado dominio. Callaron las músicas y el alerta enfrió los ánimos ante el preludio de muerte, en tanto que las embarcaciones, impulsadas por los gondoleros ágiles, bogaban veloces hacia el lugar donde el fuego destacaba el dibujo de las ventanas bizantinas y teñía de púrpura el canal, volcando el diseño del palacio sobre su ensangrentado reflejo. Nosotros llegamos los primeros, junto con la barca de Hipólito. Los moradores del palacio habían sido sorprendidos cuando dormían.
confusamente, señores, servidores y esclavos, en la imposibilidad de ganar la calle trasera por las puertas que la combustión convertía en brasas, se zambullían en el canal. Vociferaban las mujeres, los hombres, los niños espantados. Lo fueron recogiendo en las góndolas. En la nuestra levantamos un anciano magro hasta el disparate, cuyas costillas le punzaban la piel morena como si hubiera sido tallado en un tronco de madera oscura. Pierluigi lo identificó. Era el famoso Luigi Cornaro, el que aspiraba a alcanzar a vivir un siglo y más, e iba en camino de ello, comiendo cada día una yema de huevo, y que luego publicó el discurso de la vida sobria. Esa noche su experimento casi se malogró. Lo envolvía en las pieles del luco y lo hizo sollozar mientras enumeraba tiritando los tesoros que con el palacio se perdían para siempre. Vivir era eso, perder, ir dejando atrás en la senda andada, despojarse, y ser inmortal equivaldría a terminar más desnudo por fuera y por dentro que el grácil Juan Bautista Martelli, cuando se había plantado con ufanía ebria en medio de los tablones de nuestro batel. El incidente quebró el hielo que nos separaba del grupo de Hipólito y de Maervale. A poco nuestras góndolas siguieron viaje juntas. Ni el cardenal ni Pierluigi toleraban que se pusiera término a la diversión. Le dimos de beber al anciano, que farfullaba histérico y se arrancaba los escasos pelos sobrevivientes. Entramos en un canalejo silencioso y nos detuvimos delante de San Giovanni de Paolo, porque Pierluigi Farnese, completamente beodo, quería admirar el monumento de Bartolomé Colleoni a la luz de la luna. Descendieron todos, tambaleándose, y yo con ellos. Luigi Cornaro se apoyó en mí, que tan frágil sostén ofrecía, y nos acercamos a la fábrica del Verrocchio. Fue, exclamó Farnese hipando, un gran guerrero y un hijo de puta, e imprevistamente, sin decir más, se puso a orinar contra la base de la estatua. Eso irritó sobremanera a Maervale. ¿Acaso Colleoni no era un supremo colega suyo? ¿Acaso ambos no representaban lo mismo? La pasión heroica, el desprecio de la vida, la venta, el alquiler de la vida al mejor postor, valerosamente. ¿Acaso Colleoni no había conquistado para la perennidad el mejor de los monumentos ecuestres del mundo? Reaccionó enseguida con solidaridad castrense. Tal vez si se hubiera tratado de la estatua de un poeta no hubiera reaccionado así, pero estaba en juego el prestigio profesional, y sin que ninguno de nosotros acertara a separarlos, tan súbito había sido su arranque, su ataque se trabó a golpes con Farnese. Se persiguieron por la vacía plaza, por el campo de las maravillas, hacia el pórtico de la iglesia, hacia las arcadas entre los cuales reposaban las urnas funerarias de los primitivos dux, esos tiépolos que tenían por blasón un gorro frigio. Luigi Cornaro se soltó de mí y se puso a maldecirlos, llorando. Luego, sin agradecernos, sin despedirse, echó a correr como un fantasma rumbo a su palacio llameante. Los pliegues de mi luco flotaban detrás, azotando al aire como si llevara sobre las espaldas, agarrado con feroces uñas, un felino negro, peludo, del cual no se podía desprender y que se ensañaba con él y su voluntad rabiosa de no morir. Quedaron en la plaza, abandonadas nuestras máscaras de largas narices, inútiles como si se hubiera desarrollado allí un combate de fantoches. Aquella experiencia me decidió a apresurar mi partida. No me convenía, poco antes de mi matrimonio, exhibirme en esos juegos equívocos, aunque los compartiera con el hijo de quien sería seguramente el próximo papa, y la época no atribuyera mayor importancia a tales episodios, y esto último está por verse. Harto lo experimentó en carne propia años más tarde el tremendo Aretino, a quien no le sirvió de pasaporte para la oportunidad que Ariosto lo hubiera proclamado en la segunda edición del furioso, divino y flagelo de los príncipes, pues un suspicaz veneciano a cuya esposa el escritor había admirado y cortejado platónicamente, lo acusó de blasfemia y de sodomía, y tampoco lo ayudó para el caso alojar en el palacio Bolani un harén de aretinas, con hija natural por añadidura, pues el flagelo se vio obligado a esconderse a orillas de la laguna, hasta que se calmaron los ánimos, intervinieron amigos pudientes y se le facilitó el regreso impune, que fue triunfal. Ya estaba yo, por otra parte, suficientemente repuesto para enfrentar lo que Venecia me había llevado, y a lo cual debía el encuentro de Paracelso y sus consecuencias imprevisibles, mi retrato por Lorenzo Lotto, y si mi delgadez y mi palidez eran extremas, eso contribuiría a acentuar el interés y la elegancia de la efigie. Concerté, pues, una entrevista con Magister Laurentius en el Palacio Emmo, y allá vino el maestro a visitarme. Me parecía oportuno que antes de emprender la obra el pintor me conociera bien, porque sabía que cada uno de sus retratos se nutría de un caudal psicológico enriquecedor que guiaba al autor mientras lo creaba. El procedimiento fue muy del gusto de Lotto y juntos salimos varias veces a caminar por Venecia.
Él contaba a la sazón unos 52 años, 24 más de los que tenía cuando pintó mi padre para el políptico. Era un hombre taciturno, de poco hablar, sin rasgos físicos notables fuera de sus grandes ojos negros, y poseía una seducción difícil de definir, ni del lado del ángel ni del lado del diablo, que emanaba quizás de su concentrada timidez enfermiza, de su susceptibilidad que hería cualquier roce, y de ese silencio al que se adivinaba tenso de emoción. En momentos en que la opulenta ola gozosa de la pintura veneciana progresaba teatralmente hacia la espuma suprema del veronés y se aprestaba a estallar al pie de terrazas de mármol en las que se sucedían los frívolos festines, Lorenzo Lotto seguía siendo desde aspectos que se relacionaban con su introversión sombría, índice de fuegos subterráneos, un solitario del arte, volcado con su congoja perpleja hacia las nieblas interiores de sus modelos. Por eso me atrajo y nos comprendimos, a pesar de la eufórica superficialidad que destacaba a lo que a mí había de barroco. Nos cruzamos en una zona penumbrosa, la de los ansiosos, la de los insatisfechos, la de los incapaces de una confesión plena, y en ella convivimos. Mucho se ha escrito, particularmente desde su redescubrimiento actual, sobre él, sobre el patético sentimiento de la fugacidad del tiempo que planea sobre sus retratos. Un crítico ha aludido a su sensibilidad tasesca y hasta pascaliana, y sobre su frigidez que resta calor a los desnudos femeninos, los cuales evidentemente no lo conmovían, mientras que sus inquietantes imágenes viriles son como el reflejo de un secreto doloroso que ocultó a lo largo de una vida torturada que transcurrió entre discípulos burlones. Todos esos temas se conjugaban en Lorenzo Lotto, y yo los presentí entonces en forma confusa, porque el pintor eludía la confidencia y callaba, o cambiaba la conversación, no bien su interlocutor entreabría una de las puertas que conducían a las regiones crepusculares de su intimidad. Me sentí cómodo con él, pese a sus turbaciones, a sus reticencias, a sus balbuceos, a las dificultades de un diálogo en el cual avanzábamos como si su mérito mayor consistiera en esconder espinas. Vanamente traté de que me hablara de mi padre. Era un espléndido señor, me dijo una mañana, repitiendo la acuñada fórmula cuando nos habíamos detenido frente a la calle de San Juan Crisóstomo, que ensanchaban los obreros, y acaso en el seno de su familia no se lo valoró totalmente, no se penetró hasta el fondo de la singularidad de su carácter. Le pedí que aclarara su pensamiento, pero lo único que obtuve fue que murmurara que dentro de la familia es donde menos se vislumbra la individualidad de quienes la integran, porque los prejuicios y los pequeños intereses personales, cuando no el ciego amor, nublan la visión profunda. Pero mi padre, Lotto se distrajo indicando las ventajas para el movimiento veneciano resultarían de aquella calle ensanchada. Durante 20 sesiones que se realizaron en el Palacio Emo, tomó cuerpo en la tela el retrato destinado a ser tan famoso. El artista compuso una parte importante del trabajo cuanto concierne a los elementos que rodean a la figura sin mi presencia. Esos elementos alcanzan una jerarquía fundamental en el cuadro y son característicos del gusto de Lotto por los símbolos. La lagartija que hay en la mesa sobre el chal azul, la lagartija sexual de Paracelso que el pintor descubrió en mi cámara del palacio, el manojo de llaves, las literarias plumas, los pétalos de rosa esparcidos junto al libro que hojeo, y detrás, en el mismo plano donde se advierte mi gorra con la medalla de Cellini, esas alegorías inesperadas, el cuerno de caza y el pájaro muerto, fraternizan en la obra de Lotto con los objetos misteriosos, la áurea garra, la lámpara, el minúsculo cráneo, las marchitas flores, el ramillete de jazmines y las alhajas, que aparecen en otras esfinges suyas. Lorenzo procedía así, por alusiones, por cifras, por incógnitas. En torno de cada imagen suscitaba un mundo enigmático, sugerido, y eso se ve más que en ningún retrato en el que me pintó. La inquietud del cazador que me agitaba en pos del arcano de la muerte, la pasión del arte y la poesía, la idea de la vanidad de lo perecedero, la idea de posesión y del secreto que implicaban las llaves, la del sortilegio y sensualidad que brota de la lagartija, a la que Paracelso llamó salamandra, se enlazaban como una ronda mágica alrededor de ese joven descarnado y pálido, vestido de un color violáceo profundo, cuya fisonomía rara y bella que emerge en el blancor de la camisa y cuyas trémulas manos que surgen en la nieve de los puños fueron las mías. De la joroba nada se ve.